Listo, buenos días. Ya. No tengo muy buena luz, me excusan, pero ya, ahí estoy bien. Bueno, Juan, pues buenos días y buenos días para todas las personas que se nos unen el día de hoy. Creo que estos espacios son muy necesarios para poder ir aclarando pues todas las dudas que van surgiendo en este proceso. Como hemos dicho siempre, pues este es un proceso nuevo para, para las empresas, para la ANDI, inclusive para el gobierno en la forma en la que se adelanta el plan de vacunación. Así que, pues desde luego hay em, temas que vamos aprendiendo en el día a día y lo importante es que vayamos avanzando en nuestro objetivo de llegar pronto con esa vacunación y de que las empresas puedan cubrir y cumplir su objetivo de vacunar a su población. Arranco con una breve explicación sobre el modelo de vacunas, de empresas por la vacunación. ¿Alguien me está ayudando a pasar? Ok, muy bien. Hay que decir, yo creo que es para iniciar lo más importante, que esta es una iniciativa que convocó eh, la ANDI a los gremios de la producción a partir de la invitación que recibimos del Ministerio de Salud de adquirir 2.5 millones de dosis de Sinovac en el marco del contrato que precisamente tiene el gobierno con el laboratorio Sinovac de la China. Nos dimos entonces a la tarea de reunir a través de las diferentes agremiaciones la intención de las empresas de participar en la vacunación de sus empleados y ese fue finalmente el gran resultado que tuvimos con cerca de 5.500 empresas que respondieron a las invitaciones que hicimos desde la ANDI y los demás gremios sobre la intención de vacunar a su población principalmente empleados. Hay que decir, y esto es muy importante, que el marco jurídico bajo el cual se desarrolla esta iniciativa estaba o preveía hasta la semana pasada, que se modificó precisamente la resolución 507, que la población que puede ser beneficiaria de la vacunación es únicamente o era únicamente los empleados o colaboradores de las empresas y ese fue digamos, el ámbito bajo el cual nosotros lanzamos la iniciativa. Le preguntamos a las empresas, ¿están dispuestos a vacunar a sus empleados? ¿Están dispuestos a vacunar a sus colaboradores? Y esa fue la respuesta que tuvimos de cerca de 5.500 empresas. Con eso, nosotros diseñamos un modelo que sigue a continuación, en donde básicamente lo que dijimos fue, vamos a unir a las cajas de compensación para poder tener un instrumento poderoso, cercano a las regiones, cercano a las empresas, que por demás sea un instrumento complementario a lo que tiene actualmente el Plan Nacional de Vacunación. Y esto me detengo aquí porque en este objetivo que ustedes ven aquí en la presentación, hablamos de tres principios importantes: gratuidad, equidad y complementariedad. Y esa fue la base de la conversación que nosotros tuvimos con el gobierno desde el inicio, para poder llegar a romper, si se puede decir, el paradigma de la vacunación como una acción exclusiva del Estado colombiano a través del Ministerio de Salud. Se necesitaba plantear una opción en donde el Plan Nacional de Vacunación, donde se cumplieran las condiciones del Plan Nacional de Vacunación, entre esas las dos más importantes, el principio de equidad y el principio de gratuidad. Es decir, también en el marco de las empresas hay que ser equitativo en el acceso a la vacunación y por eso nos dice la resolución de privados que cuando un empresario toma la decisión de vacunar a sus empleados, debe hacerlo a toda la población laboral sin excepción. Y cuando decimos sin excepción, pues decimos, obviamente estamos sacando de esa ecuación a la población ya vacunada o a la población que tenga COVID o a la población que por algún motivo médico no se pueda vacunar, pero en líneas generales la equidad aplica para decir que un empresario debe tomar la decisión de vacunar a todos sus empleados sin distinción. Y el segundo gran principio es que pues si el Plan Nacional de Vacunación aplica vacunas de forma gratuita, pues en el mismo sentido
la ejecución que hicieran las empresas debe contemplar ese marco de gratuidad, es decir, el empleado no debe pagar, no se le debe descontar por ningún motivo y el 100% de los gastos asociados a esa vacuna y a ese proceso de vacunación van a ser asumidos por el empresario, por la empresa privada. Entonces, el tercer gran principio es el de la complementariedad. Y la complementariedad tenía también o tiene un elemento de no competencia. ¿Qué se ha dicho en el marco de todas estas conversaciones y está así descrito en las resoluciones que rigen la vacunación por privados? Nosotros complementamos, sumamos, adicionamos capacidades al Plan Nacional de Vacunación, pero no competimos con la capacidad actual instalada del plan. ¿Y por qué? Porque desde luego al país, a la red de prestación, a los vacunadores, eh, mismo en el tema de suministro de insumos requeridos para la vacunación, al gobierno colombiano a través del Ministerio de Salud le ha costado construir esa red y asegurar que hoy pues tengamos una buena rata de vacunación, llegando a los 300.000 vacunas por día, pero eso se construye o eso se logra construyendo red. Entonces, ¿qué nos dice el gobierno? Busque una estrategia complementaria que no me compita y que no me quite recursos del plan. Al final, eso nosotros lo encontramos en buena parte en la posibilidad de activar a las cajas de compensación familiar, que como ustedes saben, muchas de ellas son prestadores natos de salud, o sea, lo hacen de forma habitual, inclusive con el plan de vacunación ampliado del gobierno nacional, y que pues se acercaron, estuvieron de acuerdo en que podían utilizar parte de esa capacidad para acompañarnos en la vacunación. No es la generalidad, y lo vamos a ver ahora, el plan se apoya en las cajas de compensación, pero también tenemos regiones en donde las cajas no tienen red de prestación y en esos casos lo que el mecanismo prevé pues es que nosotros buscamos una red de prestación adicional contratada directamente por nosotros que se encarga de vacunar a la población de las empresas. Entonces, tres principios muy importantes: gratuidad, equidad y complementariedad. Y con base en ello, pues hemos podido avanzar exitosamente en esta conversación con el gobierno, que como lo dijo el presidente de la República el lunes pasado, pues es la alianza público-privada más importante que se ha hecho en asuntos de salud pública y que pues es básicamente lo que nos tiene a horas de estar aplicando las primeras dosis a los trabajadores colombianos. Adelante. Esto simplemente es un marco jurídico de dónde estamos nosotros ubicados para poder estar haciendo lo que estamos haciendo. Recordar que tenemos una ley de vacunas que se expidió a final del año pasado por el cual toda la estrategia COVID se declara de interés público y es en el marco de esa ley de vacunas que las asociaciones, las alianzas público-privadas son posibles con el objetivo de ¿qué? De contribuir a la realización o al cumplimiento de los objetivos del plan de vacunación. Y desde allí tenemos todo un desarrollo legal, entre ellas pues las disposiciones sobre autorizaciones de uso de emergencia de las que es competente la Agencia Sanitaria INVIMA, el Plan Nacional de Vacunación, que es el decreto 109, que para efectos de lo que hacemos los privados es la norma que nos rige, es decir, de cara al proceso mismo de vacunación, las IPS encargadas de la vacunación cumplen en estricto rigor lo que está contemplado en el decreto 109. Lo único en donde nos salimos, si se puede decir, un poco de ese marco general de la estrategia del gobierno nacional en la vacunación, es en que no estamos regidos por la disposición de la priorización o atención de poblaciones priorizadas que está prevista para la vacunación del gobierno, razón por la cual, y esa es una pregunta recurrente, pues si una empresa decide adquirir vacunas para sus empleados, puede vacunar a toda su población sin prioridad, es decir, no tiene que empezar por las personas mayores y puede simultáneamente vacunar a una persona de 20, de 30, de 40, digamos que esa es una decisión que ya queda en la potestad de la empresa y repito, es el único aspecto en el cual nosotros salimos de ese marco del Plan Nacional de Vacunación. Y tenemos pues desde luego dos
o en este momento ya dos resoluciones y un decreto, la resolución 507, que fue la primera que habló de la participación de privados y toda todo cómo se hace, modificada la semana pasada por la resolución 860, y el decreto 660, que de manera particular nos habilitó específicamente esta ruta que tenemos hoy con el gobierno. Y aquí quiero referirme a algo que es muy, muy importante y quizá el mayor logro de esta conversación con el gobierno, y es la siguiente. La participación de privados, como se concibió en el decreto 109 y posteriormente en la resolución 507, traía dos dificultades que se puede decir que en las primeras semanas, inclusive meses, de esta intención que lideraba la ANDI para sus empresas y para el resto de empresas del país de vacunar a- al sector privado, nos encontramos y era que en ese marco jurídico todos los aspectos de indemnidad eran asumidos por el empresario. Eso significaba que frente a la ocurrencia de eventos adversos derivados de la aplicación de la vacuna, era el empresario quien debía responder por lo que de allí se derivara en términos de acciones legales, indemnizaciones por daño físico o moral. Para nosotros, como voceros del sector privado, era muy difícil aceptar que nuestras empresas tuvieran que literalmente girar un cheque en blanco sobre una serie de eventos que podían acaecer por ocasión de la aplicación de la vacuna, más cuando estamos hablando finalmente de tecnologías que están todavía en uso experimental ampliado, porque eso es lo que son finalmente las vacunas en autorización de uso de emergencia. Todavía les falta un pasito para llegar al registro sanitario, y esa diferencia o ese paso que les falta para llegar al registro, pues tiene una cantidad de implicaciones desde el punto de vista de responsabilidad que el Estado colombiano resolvió a favor de los laboratorios en la ley 2064 cuando les dijo: frente a cualquier evento adverso que se derive de la aplicación de la vacuna, salvo si se trata de eventos de culpa grave o dolo o de mala práctica de manufactura, el Estado colombiano responderá y declarará indemne al laboratorio fabricante frente a cualquier reclamación. Ese marco de responsabilidad especial solamente aplica para las vacunas que son adquiridas por el Estado colombiano, y en esa medida, repito, cuando nos enfrentábamos a la resolución de privados, lo que decía allí era que si era el privado quien adquiría las vacunas, si era el privado el que hacía la negociación con el laboratorio o la casa farmacéutica, debía asumir esa indemnidad. Pues bien, lo que finalmente conseguimos a través del decreto 660 del 2020, y repito, es el mayor logro, lo que finalmente nos abrió la puerta para esto que estamos haciendo hoy, es que nos está diciendo el decreto 660 que también se puede negociar a través de alianzas público-privadas, gobierno, sector privado, en donde el gobierno, en el marco de su no a título de compraventa, sino producto de una contribución que hace el sector privado a la subcuenta COVID del fondo de emergencia que se constituyó al declarar la emergencia sanitaria al inicio de la pandemia. Y en consecuencia, cuando el privado recibe esos biológicos no a título de compraventa y no se transfieren los biológicos a la propiedad del privado, pues manteniéndose esa titularidad en el Estado colombiano, el régimen de responsabilidad que aplica a estos biológicos es el mismo que aplica a los que está aplicando el gobierno en el Plan Nacional de Vacunación. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que para efectos de estas vacunas que nosotros adquirimos en el marco de la negociación del gobierno con Sinovac, pues el régimen de responsabilidad eh, se mantiene en cabeza del gobierno, y no tienen en consecuencia los empresarios que asumir esa indemnidad por posibles eventos adversos. Entonces, esto es importante porque surge esa pregunta también de forma recurrente: ¿cómo se manejan los eventos adversos? Ok, los eventos adversos, cuando se trate ya de un daño que termine eventualmente en una indemnización, eh, como pues puede derivarse de cualquier acción legal de esa naturaleza, son asumidos por el Estado colombiano a través del fondo de contingencia creado para ese fin, repito, en la ley 2064. Ok, entonces, pasando de allí adelante, lo que tenemos pues es ese mecanismo de empresas por la vacunación, que básicamente, y yo creo que esto ya bien lo entiende todo el país,
se celebra un convenio entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la ANDI como vocero de la iniciativa del sector privado. Reunimos en este ejercicio inicial más de 1.500 empresas, ya lo vamos a ver en lo que fue el recaudo. Simultáneamente las empresas celebran con la ANDI un convenio de adhesión a unos términos y condiciones que establecen cuáles son las responsabilidades en el marco de esta iniciativa que tiene la ANDI, en donde básicamente lo que nosotros hacemos es actuar como mandatario, que finalmente recibimos de las empresas unos recursos que van a un patrimonio autónomo dedicado exclusivamente para ese fin, y con esos recursos hacemos dos cosas. La primera, le pagamos a la unidad de gestión del riesgo bajo el título de contribución los recursos que la unidad de gestión del riesgo debe a su vez girarle al laboratorio chino para la adquisición de las vacunas. Y por otro lado, con esos dineros, nosotros nos encargamos de contratar toda la logística asociada a la distribución y repartición de los biológicos por el territorio nacional, con todas las condiciones y especificaciones que requiere pues, el manejo de las vacunas en lo que tiene que ver con la integridad, la estabilidad y el manejo de la cadena de frío. Y por otro lado, contratamos esa red de prestación que son IPS habilitadas necesariamente, IPS habilitadas, o sea, en eso, repito, estamos en el marco del decreto 109, y principalmente nuestra red está compuesta por cajas de compensación familiar y en su defecto, cuando ellos no tienen red de prestación, simplemente a través de contratación directa de prestadores habilitados. Ese es el esquema puro y simple y en este momento, adelante, en este momento en que estamos. Nosotros, bueno, aquí ya hay un poquito más de actualidad a esta información. Nosotros hicimos, como les decimos, hicimos una gran convocatoria, nos respondieron 5.943 empresas. Esas empresas representaban cerca de 1.700.000 trabajadores que podían ser vacunados. Trabajamos, adelante si quieres, trabajamos en la depuración de las cajas de compensación y llegamos finalmente a lo que hicimos la semana anterior, que fue abrir el mecanismo fiduciario para depósito de las empresas. Hay que decir que el primer lote de vacunas que nos confirmó el gobierno era un lote de 1.5 millones de dosis que tiene un valor de valor total, y cuando hablamos de valor total nos referimos a las vacunas puestas en Colombia. Digamos que aquí todavía no les voy a hablar del componente de operación logística al interior del país ni de aplicación. Necesitábamos la semana anterior consignarle, transferirle a la unidad de gestión del riesgo 27.7 millones de dólares que equivalen a cerca de 105.000 millones de pesos. Pues bien, hay que decir que cuando nosotros habilitamos el recaudo en el patrimonio autónomo, esto fue el miércoles 23 de junio a las 10 de la mañana, a las 10:53 de la mañana ese objetivo de recaudo se había cumplido. Es decir, había 1.407 empresas que para ese momento, 53 minutos, habían girado esos recursos, 27.7 millones de dólares, y que nos permitió esa misma mañana transferir a la unidad de gestión del riesgo los recursos para que ellos a su vez confirmaran con Sinovac en China la compra de esos primeras 1.5 millones de dosis que ustedes vieron el fin de semana, se anunció su llegada a Bogotá y que hoy se encuentran ya eh, bajo la custodia del mecanismo Empresas por la Vacunación a través de su operador logístico. Entonces, eso, digamos que en cuanto al recaudo y en cuanto a la respuesta que tuvimos de las empresas, aquí básicamente en términos de la operación logística, y sobre esto podemos pasar muy rápido, pero contarles que este es un mecanismo que previó y ya en este punto en donde estamos, en ese flujograma que ustedes ven allí, llegaron las vacunas de la China, la unidad de gestión del riesgo hizo la importación, nos las entregó el pasado sábado y domingo al mecanismo de manera oficial. Nosotros hicimos el día de ayer ese paso que es la auditoría de recepción de las vacunas. Hoy
estamos en el paso del camioncito que ven allí, en la recepción por el operador logístico que debe suceder hoy al mediodía. Se trasladan las vacunas a la bodega del operador en Zona Franca, Bogotá. Entran desde luego con toda su cadena de frío y refrigeración a validar la condición de la estabilidad de los biológicos. Empezamos hoy mismo el embalaje y preparación para despacho y arrancamos la distribución el día de hoy eh, a los puntos. Inicialmente, ya les cuento un poco cómo está prevista esa distribución, inicialmente en Bogotá, luego al resto del país. Y posteriormente, de ahí que sucede, vamos a las IPS y continuamos con ya el agendamiento y aplicación de las vacunas. Adelante. En cuanto a la red de prestación, esto es simplemente decir, es similar o idéntico a lo que hacen actualmente las IPS. Las IPS reciben la base de datos de las empresas, realizan el agendamiento a través de las empresas, esto es importante decirlo, y ya se adelantan las campañas de vacunación que cumplen exactamente los requisitos de lo que sucede hoy en la vacunación por el plan del gobierno. Adelante. Nosotros hablamos siempre de un costo por persona vacunada entre $55 y $60 y realmente hay que decir que en esto pues fuimos bastante precisos en ese pronóstico porque cuando hablamos de ese costo pues no teníamos mucha de la estructura que hoy ya tenemos muy trabajada y efectivamente creo que vamos a terminar este ejercicio en $58 por persona, que es lo que han pagado los empresarios colombianos para permitir que sus empleados se vacunen. 58, $60 persona vacunada. Adelante. ¿En qué estamos hoy? Básicamente las empresas, después de haber confirmado toda su base de información y sí, de información de sus cajas de compensación, las cajas de compensación o en su defecto las IPS, con las IPS estamos contratando la red de prestación y lo que está previsto es que, como les decía, el día de hoy arranque la distribución a las dos de las principales cajas de compensación en Bogotá y a partir del día lunes iniciamos distribución en el resto del territorio nacional. Y aquí hay que hacer una aclaración importante de por qué no podemos iniciar hoy con la distribución a nivel regional, y es que los biológicos que llegaron de la China el pasado fin de semana están en 3 lotes, dos de los cuales, que son cerca de 1.300.000 dosis, aún no se encuentran activos, es decir, aún no pueden movilizarse para distribución. Digamos que ese es un control que viene desde el fabricante, que lo valida el Ministerio de Salud para el cumplimiento de la condición del biológico cuando está listo para aplicar. Entonces, en la validación que hicimos ya con el Ministerio, dos de esos lotes, repito, 1.3 millones de dosis, estarían activos a partir del lunes y es a partir de ese momento cuando pueden ya moverse y aplicarse los biológicos. Eh, Tenemos entonces hoy cerca de 200.000 dosis que ya están activas a partir de hoy al mediodía y esas las vamos a movilizar en la tarde de hoy vía pues, terrestre a dos operadores en Bogotá, que es lo que finalmente alcanzamos a hacer en tan poquitas horas del día de hoy. Yo creo que si quieres dejo ahí, Juan, pensando no sé si más adelante tenemos un pequeño mapita. Ok, importante esto. Cuando nosotros, de las solicitudes que recibimos, esta es básicamente la distribución que estamos teniendo. Y pues para ustedes, ahí está clara lo que tenemos en región Caribe y el resto de las zonas del país. Esta es una iniciativa que va a cubrir todo el territorio nacional. Tenemos un reto gigante logístico porque desde luego pues hay zonas del país donde se está concentrando la mayor parte de la vacunación, pero también tenemos zonas alejadas en donde tenemos que llegar, no sé, caso Amazonas, con 40 dosis, 80 dosis. Bueno, allá llegaremos y esperamos hacerlo, repito, la próxima semana, estar cubriendo el territorio para tener todas esas primeras dosis aplicadas antes de la segunda semana de julio.
Aquí termino para dar espacio más adelante suficiente a preguntas, Juan, si te parece. Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctora Vesga. A continuación, le damos la palabra a Alberto Vives, a Erika Martínez, quien nos presentarán pues cómo vamos avanzando en las regiones y adicionalmente pues les agradecería que nos contaran qué empresarios nos acompañan el día de hoy, también por si algún colega periodista quiere formularles alguna pregunta. Entonces, adelante Alberto y luego vamos con Erika. Gracias. Muchas gracias, Juan. Un saludo especial para ti, un saludo especial para Ana, para Erika, un saludo muy especial para todos los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan en la mañana de hoy. Hacía mucho tiempo que no nos reuníamos. Sé que varios de ustedes me han estado llamando durante los últimos días precisamente para que les ampliemos esta información. Y lo que habíamos decidido desde la ANDI con el doctor Bruce McMaster y con Juan Carlos Zorrilla era precisamente hacer esta rueda de prensa para darles toda la información con Ana María y con Erika para que todos queden totalmente informados. Entonces, muy agradecidos. Quiero también darle la bienvenida y agradecerle la presencia particularmente y especialmente al doctor Juan Manuel Riseco, presidente de Ultrasem y presidente de nuestra junta directiva en la seccional Atlántico. Gracias, Juan Manuel, por acompañarnos hoy. El doctor Juan Manuel nos va a contar un poquito cómo va el proceso dentro de Ultrasem y las razones por las cuales igualmente se vincula a toda esta iniciativa. Yo les quiero comentar muy rápidamente que en el Departamento del Atlántico venimos desde el día cero trabajando este tema con las cajas de compensación. Es importante que ustedes sepan además que desde la Secretaría de Hacienda, desde la Secretaría de Salud distrital ha habido total apertura para apoyarnos en este proceso. Como ustedes lo saben, hay algunas cajas de compensación que cuentan con sus IPS, pero hay algunas cajas que no las tienen. En el caso del Departamento del Atlántico, estamos trabajando con las 3 cajas de compensación, con Barranquilla, con Confamiliar y con Caja Copi. Cada una de ellas ha ido diligenciando todos los documentos y toda la información requerida para participar en este proceso. Hay una voluntad totalmente férrea por parte de los directores de estas cajas de apoyar este proceso. Y particularmente en el caso de Conbarranquilla, para ponerles ese ejemplo, que ellos no tienen IPS, pues se ha venido haciendo una labor muy fuerte con COFCA, con la clínica oftalmológica. Desde hace más de un mes venimos trabajando con ellos en esa organización. En estos últimos días hemos tenido reuniones permanentes con ellos y está prácticamente organizada la dinámica de vacunación con el apoyo de COFCA para todos los empresarios afiliados a Conbarranquilla en las sedes de Conbarranquilla y en algunos casos en algunas de las empresas directamente cuando el número de empleados a vacunar pues es muy amplio. En el Departamento del Atlántico tenemos 37.285 personas a vacunar y ese es el número de vacunas de personas por las cuales se han pagado hasta la fecha. No quiero decir que está cerrado el número en esas 37.285, porque todavía anoche respondía yo correos a empresarios interesados en vincularse en la segunda etapa de este proceso. Así que este proceso continúa, este proceso no termina aquí, este es el inicio, esperamos, con todo el trabajo y la logística que se viene adelantando, poder comenzar a vacunar en la ciudad de Barranquilla a partir de la próxima semana. Creo yo que va a ser muy posible que a partir del lunes comencemos la vacunación en estas empresas, con estos 37.285 funcionarios de las empresas. Me resta agradecerle especialmente a la doctora Ligia Oviedo, que es la jefe de salud pública en el distrito de Barranquilla, quien nos está apoyando fuertemente con todo el tema de la refrigeración de estas vacunas. Juan, creo que con esto damos como una rápida visión de lo que hemos venido haciendo en el Departamento del Atlántico. Le cedo la palabra a Erika y atento a cualquier inquietud.
Bien, gracias, Alberto. Antes de que hable Erika, Gracias. les agradezco por favor que cierren sus micrófonos. Viviana Vélez, por favor, porque es que se nos cuela el sonido. Adelante, Erika, y bueno, y posteriormente vamos a darle paso al doctor Ruiz Seco. También nos acompaña, veo, a la doctora Silvana Yaimo. Entonces, por si ustedes quieren hacer uno o dar unas palabras posteriormente a la intervención de Erika. Adelante, Erika. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por este espacio. Es súper importante para nosotros poder informar pues, a los amigos de los medios de comunicación todo este proceso que se viene adelantando, digamos, como un apoyo empresarial al Plan Nacional de Vacunación. Gracias a Ana, que también ha estado, digamos, al frente de todo este proceso. Les contamos que en Bolívar vamos a trabajar de la mano con 2 cajas de compensación, que es Confenávico y Confamiliar. Confamiliar va a trabajar con su propia IPS, el proceso, digamos, de aplicación de vacunas, y Confenalco va a estar trabajando de la mano con Salud y Bienestar para el proceso de aplicación. Para nosotros, en Bolívar, ha habido, digamos, una intención de alrededor de 600 empresas de sumarse a este plan. En este momento se han confirmado pagos de más de 420 empresas que han estado muy comprometidas. Aquí está con nosotros una de esas empresas se ha sumado a este compromiso, que es la doctora Silvana Yaimo, que es la directora de Asuntos Corporativos del Grupo Puerto de Cartagena, y ella muy agradecida también por todo el apoyo. Los empresarios realmente se han comprometido con este proceso. En Bolívar serán alrededor de unas 15.000 personas que a partir de la semana siguiente creemos que vamos a empezar ya el proceso de vacunación de cada una de estas personas, pues una vez se reciban, como ha explicado Ana, con gran detalle, pues el proceso de la cadena logística, y que una vez estén, digamos, en manos de las cajas de compensación y estas hagan lo propio con los prestadores habilitados para esto. Entonces, en Bolívar estarán esas 2 cajas de compensación, Confamiliar, Confenalco. Confamiliar lo hará a través, digamos, o ellos tienen su propia IPS, y Confenalco a través de Salud y Bienestar. 15.000 beneficiados en esta primera etapa, y como decía Alberto, todavía seguimos en confirmaciones, el tema no está cerrado aún. Entonces, pues bueno, esa es la información que tenemos por lo pronto. Y bueno, no sé si le vas a dar la palabra a los empresarios que cuenten también un poco su experiencia en este proceso de sumarse al Plan Nacional de Vacunación. Así es, Erika, muchas gracias. Entonces, el doctor Ruiz Seco, la doctora Yaimo, vamos primero con el doctor Ruiz Seco, por favor. Y los periodistas van alistando sus preguntas. Les recordamos que las hacen por el chat. Van escribiéndolas para empezar, después de la intervención de los empresarios, empezar a responder sus inquietudes. Doctor Ruiz Seco tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchos saludos a todos los medios de comunicación. Mi nombre, bueno, me presento primero, Juan Manuel Ruiz Seco, soy el presidente de Cemento Ultracem. Nuestro grupo de empresas actúa en diferentes renglones de la economía, digamos en la parte de construcción con la producción de cemento. También tenemos una área de minería y también tenemos un área de logística. En total, digamos, en este programa de vacunas estamos participando con 1.454 vacunas para nuestros colaboradores. Desde un principio hemos tenido un compromiso, bueno, desde toda la vida, pues, pero digamos ahora con el COVID hicimos un énfasis especial en la seguridad de todos nuestros trabajadores. Fuimos la primera empresa en Colombia en certificarse con operaciones bioseguras por parte del ICONTEC. Y bueno, como les digo, tenemos un compromiso muy grande con esto. También hacemos parte, como mencionaba ahora Ana María Vesca, donde en 53 minutos ya se habían colocado del orden de 1,5 millones de vacunas. Nosotros entramos en el minuto 03 y por ende hacemos parte del primer lote de este. Queremos participar muy rápidamente en este programa, nos parece muy importante
para la recuperación digamos, de la economía del país, de los empleos, de todos los sectores de la economía y garantizando de esa manera la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, que es lo primero y lo más importante. Todo esto se ha dado gracias a que el gobierno encontró a través, digamos, el gobierno del presidente Duque, encontró la manera de hacer esto factible y el esfuerzo incansable de la ANDI, de Bruce McMaster y Ana María Vesga, que han venido trabajando día a día en que esto se logre. Entonces, digamos, por parte nuestra, muy agradecidos, estamos muy comprometidos con esto. Queremos incluso llevar esto más allá. Ojalá podamos también vacunar a los familiares de nuestros colaboradores. Esto en la medida que vayan habiendo más vacunas disponibles, entonces seguiremos en ese compromiso de adquirirlas y digamos, de buscar dejar estos perjuicios de la pandemia atrás y nos enfoquemos en Colombia, en desarrollar nuestro país y en sacarlo adelante y que todo el mundo esté con salud, seguridad y con empleo, que es lo más importante. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor Ruiz Seco. Le recordamos a los periodistas ir escribiendo sus preguntas aquí en el chat. Vamos a ir hasta las 10:50, hasta las 9:55 en punto, porque después tenemos otro compromiso, rueda de prensa. Entonces, doctora Silvana Yaimo, no sé si usted tiene algunas palabras que quiera transmitirnos, por favor. Sí, claro que sí. Buenos días para todos. Quisiera decirles, yo estoy representando aquí al Grupo Empresarial Puerto de Cartagena. El grupo, las dos empresas más grandes del grupo son las terminales portuarias de Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y de Contecar, Terminal de Contenedores de Cartagena. Nosotros nos vinculamos desde el principio a este programa tan importante que la ANDI ha liderado en el país. Creo que es una experiencia única mundial y que haya logrado gestionar y concretar desde la ANDI nacional, pero también resalto todo el apoyo que hemos tenido de nuestra seccional para que las empresas de Cartagena y de Bolívar interesadas en esto pudiéramos acceder. Nosotros nos vinculamos con 1.500 también vacunas para nuestros empleados, pero al mismo tiempo, y resalto también en esto, esa apertura de la ANDI de permitir que empresas no afiliadas entraran dentro de esta convocatoria. Nosotros gestionamos con los operadores portuarios más grandes que tenemos dentro del puerto, que trabajan mano a mano con las personas del puerto, para que también ellos accedieran. Y ellos, en conjunto, las 4 operadores más grandes, van a comprar o ya pagaron 1.202 vacunas, de tal manera que en total tenemos 1.702. Por esa razón, en el puerto adecuamos la terminal de cruceros, que pues no está funcionando desde marzo del año pasado, que es la única actividad del puerto que no ha permanecido por obvias razones funcionando. Se adecuó montando un centro de vacunación para que Confenalco y la IPS, que ha sido escogida, hagan la vacunación en el puerto y de esa manera estas 1.702 personas queden vacunadas allí, un centro donde hay toda la posibilidad de mantener los aislamientos, las reglas de oro de bioseguridad, tenemos ambulancias, sala de recuperación, sala de espera, médico, es decir, con toda la dotación completa para poder hacer esta vacunación de las 1.702 personas. De otra parte, quisiera decir que pues los puertos no hemos parado en esta pandemia. Ustedes saben que los puertos son un servicio público esencial para la economía del país, para el comercio internacional, de tal manera que desde el primer día que hubo el confinamiento total, pues los puertos hemos estado trabajando permanentemente. La importancia para nosotros es
fundamental tener protegida la salud de nuestros trabajadores, de los operadores y también de los familiares. Hay muchos puertos en el mundo, hay escasez de trabajadores portuarios por los temas de salud. Solo un ejemplo, el puerto de Shenzhen, que es el tercer puerto de China y el cuarto en importancia a nivel mundial, está cerrado porque los trabajadores están enfermos, de tal manera que nosotros tenemos nuestros operadores protegidos allá y toda el área administrativa. Desde marzo del año pasado estamos en trabajo en casa, precisamente para poder mantener ese aislamiento. Como dice nuestro gerente general del grupo empresarial, el capitán Salas, la sostenibilidad de todas nuestras empresas depende de la salud de nuestros empleados y de sus familias. Muy bien, muchas gracias, doctora Yaimo. Bueno, entonces vamos con las preguntas. La primera nos la hace Roberto Casas del Heraldo. Dice Roberto, ¿pueden mencionar, y es una pregunta dirigida para nuestro gerente de la seccional Atlántico, dice, ¿nos pueden mencionar a las empresas confirmadas? Y la segunda, ¿cuál es el tamaño de las empresas que ya han confirmado? ¿Hay pymes? ¿Cómo están repartidas en el territorio? Mil gracias de antemano. Muchas gracias, Juan. Sí, Roberto, un placer saludarte nuevamente. Te cuento que prácticamente están todos los sectores de la economía vinculados a este programa de vacunación. En el Departamento del Atlántico, definitivamente que hay un interés masivo por parte de todas las empresas. Yo te podría mencionar, pues ahí está el doctor Ruiseco, Ultrasem es una de ellas. Naturalmente los puertos también hacen parte en la ciudad de Barranquilla y en el Departamento del Atlántico, dentro de las empresas que están vinculadas al proceso, tanto el puerto de Barranquilla como el puerto de Palermo, ambos están vinculados. Empresas de todos los tamaños, desde empresas grandes hasta empresas medianas, y solo y siendo un poquito infidente, te cuento, anoche, tarde en la noche, pues hablaba con Dinaluz Pardo de Asocentro, interesada también en que empresarios pequeños de Asocentro se vincularan al proceso. Así que yo creo que aquí tenemos una variedad muy amplia de empresarios interesados, desde los más pequeños hasta los más grandes. Gracias, Alberto. Seguimos con la pregunta de Hermes Figueroa del Universal. Hermes pregunta, ¿qué decirle a las empresas interesadas en vincularse a este mecanismo y hasta cuándo lo pueden hacer y cómo? De pronto, bueno, también Ana, si crees que nos puedes ayudar con esta pregunta, te agradecemos. Y de una vez vamos con la pregunta de Jayvan de RTBC. Dice, ¿cuántas empresas y cuántos empleados de Bolívar serán beneficiados y cuándo iniciaría la segunda etapa? Entonces vamos con estas dos y continuamos con Juan José Ruiz Siciliano. Ok, entonces arranco por la segunda. Lo que vimos nosotros en la distribución es que tenemos más o menos ya sobre las empresas que finalmente pagaron, es que entre el 8 y el 9% de esas vacunas están en la región. Hay que decir que el primer grupo en esa gran convocatoria que nosotros les contamos que hicimos, el primer grupo que fue el que alcanzó ese objetivo de recaudo en 53 minutos que les mencioné anteriormente, pues es el que llamamos Grupo 1 Vacunación y tiene la posibilidad de vacunarse con estas primeras 1.5 millones de dosis que, como les digo, ya están en Bogotá, empiezan a distribuirse a partir del lunes a todo el territorio nacional, incluyendo la costa, desde luego. Y lo que se espera naturalmente es que las IPS inicien la vacunación la próxima semana. Hay un segundo grupo de empresas que también ya pagaron, pero que quedaron después de ese momento de corte de 1.5 millones de dosis. Ese grupo, que llamamos el número 2, será vacunado con 1 millón de dosis, que es parte adicional de nuestro convenio inicial, que eran 2.5 millones de dosis, y que el gobierno colombiano está terminando de negociar con el laboratorio Sinovac y está previsto que lleguen al país en la segunda semana de julio. Y cuando digo segunda semana de julio,
es después del 15 de julio. Si las vacunas estuvieran acá en esos días, como ha sucedido, esto realmente sucede muy, muy rápido, entre el 15 y 16 de julio, pues estaría iniciándose la vacunación antes del 20 para esa población, repito, del grupo 2, que son también cerca de 1.500 empresas y que, repito, fueron las que hicieron su aporte después de haberse obtenido el primer objetivo de recaudo. Se me olvidó la primera pregunta, Juan, discúlpame. No, la pregunta es más para Erika, porque nos está Ok. pidiendo cuántos empleados en Bolívar serán beneficiados y cuándo iniciaría. Bueno, la segunda etapa ya la respondiste. Entonces, Erika, por favor. Bueno, para Bolívar, en este momento han pagado, digamos, están confirmadas 476 empresas y esto significa 13.251 personas beneficiadas para la vacunación en este momento. Varias empresas, digamos, se han sumado a esta causa: Puerto Bahía, Esentia, Termocandelaria, Hover, Tenaris, Saxa, Loas. Entonces, muchas empresas se sumaron de la seccional Bolívar, digamos, de Andy, unas 30 aproximadamente de las 476, porque como explicaba Silvana, Andy abrió la posibilidad de que no solamente fueran empresas afiliadas, sino pues empresas también que se sumen a esas cadenas logísticas alrededor, digamos, cadenas económicas alrededor de incluso las empresas afiliadas. Se hizo esa gestión. Entonces, hoy han pagado 476. De esas afiliadas son unas 30, que parte de las que mencioné, y número de personas hoy beneficiadas o que van a tener su vacunación, 13.251 personas. Muy bien, gracias, Erika. Vamos con las siguientes preguntas y vamos a ir cerrando. Juan Ruiz pregunta para Alberto: en la segunda fase, ¿cuántas personas se aspira a vacunar en el Atlántico? Y Luis dice: ¿cómo se tiene prevista la logística para programar al personal a vacunar? ¿Solicitarán listados a las empresas o cuál será la mecánica a emplear? Yo creo que para esta segunda pregunta, pues pediremos la ayuda de Ana. Muy bien, vamos con esas dos preguntas y nos alistamos para la última, porque pues, como les comentamos, estamos haciendo esta ronda con varios departamentos. Entonces, adelante, por favor. Gracias. Un saludo especial a Juan Ruiz. Igualmente, muy importante tenerlo aquí con nosotros. Digamos que todavía no tenemos el cálculo de las segundas que se van a vacunar. Al día de hoy, como lo mencioné al principio, tenemos 37.285 personas a ser vacunadas. Nosotros, como les decía, seguimos haciendo el cálculo y recibiendo solicitudes. Así que ese número va a ampliar. Con respecto a la segunda pregunta, que pues sé que Ana la va a responder, los listados han sido verificados con las cajas de compensación, y son las cajas de compensación quien nos dan digamos que el soporte final de que esos empleados realmente laboran en esas empresas y que va a ser el número a vacunar. En el caso de Barranquilla, como lo mencioné, estamos trabajando con las 3 cajas. Correcto, correcto, Albert. Y yo tal vez complementaría que, como hablamos, cuando en su defecto, pero no aplica para el caso de Barranquilla, cuando en su defecto la caja no esté haciendo esa labor de intermediación y de organización de las empresas, pues directamente la contratación de la red de prestación desde Andy se hace en coordinación y desde esa coordinación se contacta a las empresas para que ellas hagan el agendamiento de sus empleados. Un tema que me parece que es importante decirlo aquí: no necesitamos y no tienen las empresas que ir a buscar su proveedor de salud ni a buscar a su caja. Realmente el ejercicio tiene que venir de la caja a la empresa o de la IPS y de la ANDI a la empresa. Esto para facilitar la labor para los empresarios y es importante que haya esa claridad. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, pues a los colegas de los distintos medios, de verdad, muy agradecidos por haber atendido nuestra invitación. Tuvimos cerca o más de 70 periodistas en esta rueda de prensa.
Así que pues muchas gracias. A los doctores Ruiseco y Jaimo, muchas gracias también por habernos acompañado. No, Y muchas gracias a ustedes y es muy importante que todos apoyemos la vacunación. Lo más importante y lo más valioso es cuidar las vidas y salir adelante y dejar esta pandemia atrás. Todos tenemos que apoyar la vacunación. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día para todos. Buen día para todos. Gracias, Juan. Gracias a la Hasta doctora luego. Vesga y Buen día para por todos. Un supuesto a saludo los especial. gerentes. Gracias. Buen día para todos. Muchas gracias y muy buen día.